Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión continuaremos planteando los conceptos de curvatura, en especial el ángulo de contacto, y también plantearemos la ecuación de Kelvin que relaciona la presión de vapor dentro de una burbuja o dentro de una gota con la curvatura. ¿Ok? En la sesión pasada platicamos o repasamos la ecuación de Young-Laplace, la cual nos indica que en el equilibrio mecánico de una superficie curva, la diferencia de presiones no es cero, ¿ok? Y hay una presión que existe debido a la curvatura. ¿Okay? ¿Dónde tiene relevancia esta ecuación, este resultado, esta diferencia de presiones? En sistemas dispersos, como en las emulsiones, donde tenemos una fase dispersa en otra. Hablamos de la estabilidad de una emulsión basándonos en el tamaño de las gotas de las fases que están en contacto. Es decir, si tenemos en una emulsión una fase continua, en este caso un líquido 2, que engloba a gotas de un líquido 1, la fase dispersa. Estas gotas pueden crecer. Las gotas grandes crecen a expensas de las pequeñas, ¿okay? Debido a que, como dicta la ecuación de Young-Laplace, la presión dentro de las gotas más pequeñas es más grande. ¿Okay? Así que cuando existen colisiones entre las gotas de distinto tamaño, esas colisiones llevan a lo que llamamos la coalescencia, ¿ok? En la que las gotas grandes están englobando a las pequeñas, y entonces si continúa ese proceso de coalescencia, al final tendremos la formación de dos fases distinguibles entre sí, no solo como una dispersa en otra, sino como una formando otra fase. Esto, la distribución de tamaño en las partículas en emulsiones, lo podemos ver como en estos diagramas. Esta es una distribución del tamaño de partícula en una emulsión, donde tenemos un tamaño promedio, ¿ok? Está máximo en frecuencia. Nos dice que el conteo de este tamaño es el que domina en esta distribución, pero también tenemos gotas de menor diámetro y gotas de mayor diámetro. ¿Okay? Así que tendríamos el fenómeno de coalescencia al haber distintos tamaños en esta emulsión. De este lado derecho, la distribución verde es más estrecha, por lo tanto tiene un tamaño más homogéneo y por lo tanto hay más estabilidad, ¿ok? No hay tantas colisiones que llevan a coalescencia de la fase dispersa, ¿ok? Este tamaño homogéneo permite una mayor estabilidad de la emulsión, ¿ok? En cambio, la distribución roja tiene una distribución más ancha, con lo que hay una gran variedad de tamaños de las gotas, con lo que poco a poco o conforme pasa el tiempo, esas gotas van colisionando, coalescen, aumentan de tamaño y se forma una segunda fase, ¿ok? No como en la verde, que se mantiene dispersa, ¿ok? Por el tamaño homogéneo. Bien. Ahora, en cuanto al ángulo de contacto, definíamos que como consecuencia de tres vectores que están
influenciando la forma de esta gota que está sobre una superficie. Es decir, tenemos un vector que nos representa una energía de superficie sólido-vapor. Ok, no sabemos bien qué es eso, pero existe. Después tenemos un vector que define este contacto líquido-vapor. Esta sí la conocemos. Esta es una energía de superficie líquido-vapor. Es la tensión superficial. Y por último tenemos otro vector que define el contacto sólido líquido. ¿Ok? Tampoco sabemos bien qué es eso, pero está presente aquí en este punto de encuentro. Estas tres fuerzas están en equilibrio y la evidencia con la que contamos solamente es el ángulo de contacto entre la superficie y la gota. ¿Ok? Este ángulo de contacto que le llamamos θ. ¿Ok? Entonces, experimentalmente, para conocer el balance de estos tres vectores, solo contamos con el valor de la tensión superficial y el ángulo de contacto. ¿Okay? Así que estos ángulos de contacto van a depender del sustrato. Si cambiamos la superficie, por ejemplo, de textil a vidrio, a teflón, cambian las energías relacionadas aquí y la evidencia de que está cambiando es que va a cambiar el ángulo de contacto. Otra manera de cambiar este balance es cambiar la tensión superficial del agua. Bueno, de la disolución que esté posada en esta superficie. Y ustedes saben que lo podemos cambiar cambiando la temperatura o cambiando la composición de esta gota. ¿Ok? Para cambiar la energía de superficie líquido-vapor y cambiar el ángulo de contacto. Veíamos que dependiendo del ángulo es que definimos si una disolución moja o no una superficie. Si ustedes colocan una gota de agua sobre su piel, que es un material lipofílico, la gota se va a mantener lo más posible en su lugar, no va a querer extenderse sobre la piel. Lo mismo en cierto tipo de textiles o en superficies hidrofóbicas, como en la que tenemos aquí abajo, donde si esto es agua, está tratando de mantenerse contenida en un volumen que asemeja a una esfera. Es decir, quiere tender a la condición esférica. Bien, ahora, de acuerdo al ángulo de contacto, entonces definimos si moja o no una disolución a una superficie. ¿Y por qué nos interesa saber si moja o no? Bueno, el contacto entre las dos fases, la líquida y la sólida, si maximizamos ese contacto, es decir, si moja, si se extiende, podemos hablar entonces de procesos de detergencia, por ejemplo. Queremos que entre en contacto las dos fases, maximicen el área entre ellas para que interactúen el sustrato y la disolución. Por ejemplo, si queremos limpiar, ¿no? Si queremos remover alguna impureza, etcétera, ¿no? Por eso queremos maximizar el mojado en tal caso. Por ejemplo, en una superficie de teflón, el agua forma un ángulo, ok, bastante elevado. Vean hasta acá. Ok, ustedes imaginen que sí dibujo recta estas líneas, pero aquí se mide el ángulo de contacto. Bien, el balance de fuerzas en esta triple interfase, sólido, líquido y vapor, la vemos entonces reflejada en esta ecuación. ¿Ok? Este es el balance de fuerzas entre los tres vectores. ¿De acuerdo? Aquí está el ángulo de contacto que se relaciona con la tensión superficial del líquido.
¿Ok? Mm, Bien, podemos inferir los valores de estas dos energías que nos faltan a partir de la tensión superficial que sí tenemos y del ángulo de contacto que podemos medir. Podemos hacer inferencias de qué valores tienen estos dos vectores. En cuanto a cómo se ve el ángulo de contacto, en cuanto moja, ok, vean que es este ángulo. Nos indica, vean aquí cómo se miden. Vean, por ejemplo, en la diapositiva anterior que teníamos teflón con agua, se parecía un poco a este ángulo, ¿no? A este de 120, es decir, tiende a no mojarse, ¿ok? Y vean que va a tender, idealmente, entre más grande es el ángulo de contacto, va a tender a un valor de 180, es decir, en la esfera, pues se va a formar una esfera que va a tocar solamente en un punto al sustrato, ¿ok? En cambio, si va disminuyendo el ángulo de contacto, vean cómo se mide, cómo va disminuyendo en este caso, ¿ok? Es decir, se va extendiendo toda la gota sobre el sustrato hasta 0 grados. Es importante que en la literatura o en los catálogos que ustedes vean, se pongan de acuerdo que están definiendo qué ángulo va a ser el de no mojado y cuál va a ser el de mojado total. ¿Ok? Muchos dicen, bueno, aquí hay 0 grados, ¿no? Pero también hay 180, ¿ok? Si lo miden desde acá, esto también mide 180 grados, ¿ok? Solo hay que establecer de dónde están midiendo ese ángulo, ¿ok? Bien, les dejé una tarea que tenía que ver con el trabajo de cohesión y de adhesión. Es decir, la cohesión nos indica la energía necesaria para separar un sistema de un mismo tipo de moléculas. Y la adhesión nos indica el trabajo para separar dos tipos de molécula. ¿Ok? Y eso fue lo que definimos la sesión pasada. Y esto lo podemos definir a partir de las tensiones superficiales y la tensión interfacial, que es esta tensión AB. ¿Ok? Esta tensión interfacial creada con el contacto de estas dos superficies, formada por las moléculas A y B. Y definimos el coeficiente de extensión S. Es una S mayúscula porque en inglés se dice spreading esta propiedad, ¿ok? Y es la diferencia entre el trabajo de adhesión menos el trabajo de cohesión. Y a partir de esas dos propiedades podemos calcular el coeficiente de extensión y definir si algo se extiende o no sobre el agua y el aceite. Hicimos el ejercicio para un hexadecano, es decir, para conocer el coeficiente de extensión de una gota de un material sobre un sustrato, en este caso es un líquido, y es agua, necesitamos la tensión superficial de lo que vamos a posar, que es el aceite, la tensión superficial del líquido y la tensión interfacial de ambos, ¿ok? El contacto entre ambas fases. Calculamos que en este caso no hay extensión, ¿ok? Así que esperaríamos un ángulo cercano a 180 grados, es decir, que nos diga que no hay mojado. ¿Ok? Bien, hicimos también este experimento donde poníamos benceno y agua y definíamos que al inicio sí hay extensión del benceno sobre el agua, pero con el tiempo se saturan las fases en contacto, se solubiliza
el agua en el benceno y el benceno en el agua, obviamente valores muy pequeños de solubilidad, pero suficientes para cambiar las tensiones de las fases en contacto. ¿Okay? Vean cómo cambia la tensión superficial con respecto al tiempo. Es decir, experimentalmente veríamos que al inicio el benceno no se extiende sobre el agua y conforme pasa el tiempo va a retraerse y va a formar un lente, ¿okay? que se forma, ¿no? No quiere minimizar el contacto con el agua. Bien, su tarea de clase de ejercicio era simplemente encontrar con los valores de el diodo metano, así como aquí hicimos con el N-butanol, donde determinamos que sí se extiende. Ok, entonces, dependiendo del sustrato y de lo que estemos posando en el sustrato, podemos encontrar distintos trabajos de cohesión, trabajos de adhesión en pares agua-octano, por ejemplo, agua-alcoholes. Y a partir de eso podemos calcular coeficientes de Spreado, ¿no? Así le dicen algunos, coeficiente de extensión. ¿Okay? Para saber, vean, los valores positivos significa que sí hay extensión y valores negativos no hay extensión sobre el medio. ¿Ok? Aquí tenemos en agua o en mercurio. ¿Ok? Bien, ¿qué valor obtuvieron ustedes para estos 4 parámetros? Si lo tienen a la mano para comentarlo. Yo obtuve para el trabajo de adhesión Sí. 77.6 milínewton por metro. Ok. ¿Alguien tiene otro valor? 77, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí en el chat también Edgardo dice que concuerda. Y ahora el 77. Ok. Ahora, para el agua, ¿qué valores tenemos? Para el agua Este era... Yo tengo tengo de 145.6. Así es 2 veces, ¿verdad? 2 veces la tensión superficial del agua. Ujú. Es el trabajo de cohesión. Y nos falta el de diodometano. Que entonces, ¿cuánto tienen? 101.52. sí, yo también. Ok, 101. De acuerdo, también en el chat nos dicen 101. Y por último, ¿cuál es el valor del coeficiente de extensión? Menos 23.86. Ujú. Todos concuerdan, menos 23.86. Ok, Sí. ok. Menos 23. Entonces, ¿se extiende o no se extiende? No, no se extiende. Bien, no hay extensión. Bien, vean, los datos de tensión superficial e interfacial nos permiten calcular, ¿no? Estos 4 parámetros y predecir cómo se comporta una gota sobre un sustrato. Ok, ahora, eso está muy padre, pero ¿para qué sirve, no? Vamos a ver, les voy a compartir la siguiente parte de la presentación. Aquí está. Bien. Bien, esta es una
gráfica que se llama gráfica de Sisman, con Z. Sisman, investigador de la Marina de Estados Unidos, se dedicó a recopilar los trabajos sobre esta área que se llama capilaridad. Y en 1947, por ahí, nos explica o nos define este concepto que se llama tensión crítica de mojado, ¿ok? Es decir, la tensión superficial que debe tener una disolución para que sobre un sustrato se garantice el mojado, ¿ok? Si pueden, calculen, por favor, rápidamente, el coseno de 180 grados, por favor. O sea, literal solo coseno de 180. ¿Sí? Ah, menos 1. Ok, Menos uno, ¿no? ok. ¿Y el coseno de 0? 1. No, ok. 1, muy bien. Ujú. Entonces, hablábamos del mojado cuando tenemos un ángulo de contacto de 0, ¿ok? Entonces, si tenemos un ángulo de contacto de 0, es decir, coseno de 0, nos lleva a 1, ¿ok? Entonces, la gráfica de Sisman tiene como límite ese 1, ¿ok? Que representa el mojado total, ¿de acuerdo? Bien, Ujú. del otro lado tenemos la tensión de superficie, la tensión superficial, ¿ok? Sigma a 20 grados, por ejemplo. ¿Ok? Vean que aquí parte desde 0 hasta 32 milinewtons por metro. ¿Ok? Y vean, de este lado derecho nos dice el ángulo, ¿no? Va disminuyendo conforme nos acercamos al mojado total. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo curvas. Ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas. Esto quiere decir que tenemos sobre una superficie perfluorada, como teflón, tenemos 6 líquidos a los cuales medimos ángulos de contacto en distintas tensiones superficiales. ¿Ok? Es decir, vamos colocando gotas, modificando la tensión superficial. ¿Ok? Entonces, esta gráfica nos indica que esa variación es lineal, ¿ok? Y apunta hacia una tensión crítica, donde en esta tensión de superficie, el líquido va a mojar por completo a la superficie, al sustrato, ¿ok? Cada una de estas, entonces, líneas representan un líquido que está modificando su tensión superficial. ¿Hasta dónde? Hasta que moje por completo, ¿no? Es ahí donde indicamos que está la tensión superficial crítica, la tensión de mojado para ese líquido sobre este sustrato. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces hay una gráfica de Sisman para cada sustrato, ¿no? Ustedes pueden tener para el polietileno, para distintos tipos de vidrio, etcétera, pueden crear la tensión crítica, encontrar los ángulos de contacto, modificando las tensiones superficiales de la disolución y extrapolarlo, ¿no? Hasta el ángulo de contacto donde se garantiza el mojado, es decir, allí tendríamos una tensión crítica de mojado. En la siguiente tabla vamos a ver es decir, aquí estas son tensiones críticas para distintos polímeros, ¿ok?
Es decir, hay que ver cuál es el par con el agua. Por ejemplo, necesitaríamos llegar a una tensión de 18, es decir, si partimos de un líquido que tiene una tensión superficial de 72, por ejemplo, y esto es teflón, para que el agua moje al teflón, necesitaríamos modificar esos 72 mililitros por metro y disminuirlo hasta 18 para que moje el agua. ¿Ok? Así, distintas, por ejemplo, polietileno, necesitamos llegar a 31 mililitros por metro, sea cual sea, ¿no? Nuestro líquido, ese líquido tiene que llegar a estas tensiones críticas para que lo moje. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos entonces a... ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, vamos a platicar un poco. Les voy a compartir el pizarrón un momento para que aprovechemos que estamos hablando de ángulos de contacto y de mojado para hablar de capilaridad en otro aspecto. Bien, vamos a hacer una pequeña imagen. Vamos a hablar del efecto capilar. Ok. Imaginen que tenemos una bandeja de agua abierta a la atmósfera. Profe, Sí, los valores de la tensión crítica de mojado sí. son, o sea, son para que se puedan extender, o sea, mm, estamos hablando de que tienen que mojar a algo en específico, alguna sustancia, o es como sobre un textil, o... Sobre esto, es decir, en la tabla teníamos distintos polímeros. Ujú, Estas son sustratos, ¿no? Superficies. sí. Por ejemplo, si tenemos un sartén que está recubierto de teflón, Ujú, ¿ok? Y posamos sobre la superficie de este sartén gotitas de agua, no se ujú, van a extender, su ángulo de contacto va a tender a ser 180. ¿Ok? ujú. Entonces, si queremos que esas gotitas de agua se extiendan sobre el teflón, tenemos que modificar su tensión superficial hasta la tensión crítica de mojado de este material, del teflón, Ok. que es en este caso 18 mililitros por metro. Si tú Ujú, logras que esa agua tenga una tensión superficial de 18, se va a extender sobre el teflón. ok. ¿Ok? Ujú, Y bueno, ustedes ya saben que esa modificación solo se puede hacer cambiando la temperatura o modificando la concentración de un segundo compuesto como un tensoactivo, básicamente, ¿no? ok, ¿Ok? perfecto. Sí, gracias. Bien, ahora entonces, imaginen entonces que tenemos una bandeja de agua, ¿ok? Con cierto nivel, y vamos a ingresar un capilar, ¿ok? Aquí vamos a exagerar el diámetro del capilar. Un capilar, ustedes saben, es un tubo de diámetro infinitamente pequeño, ¿no? Aquí está enorme, está exagerado, pero bueno. Introducimos sobre esta agua un capilar, ¿ok? Y está todo a la presión atmosférica, está creando esta presión aquí, está creando esta presión acá, y también está dentro del capilar, ¿ok?
Así que el efecto capilar nos dice que el agua ante el embate de la presión atmosférica va a ascender por el capilar hasta cierto nivel. ¿Ok? Este nivel le vamos a llamar la altura Z, ¿no? Que se mide desde el nivel del agua hasta el menisco, es decir, vamos a acercarnos al menisco de este capilar. ¿Ok? Entonces, el agua asciende por el capilar y crea esto que le llamamos menisco, es decir, una superficie curva donde termina el nivel del líquido. Es decir, sobre las paredes del capilar de vidrio, por ejemplo, el líquido se adhiere, ¿ok? Y asciende cierta altura, ¿ok? Creando este menisco. De acuerdo. Ahora vean que hay un ángulo de contacto entre las paredes del capilar y el menisco. ¿Ok? Bien, así que aquí tenemos dos presiones en juego, ¿ok? Como todo está a presión atmosférica. Tenemos la presión hidráulica creada por la altura de la columna del capilar. Presión hidráulica que es, aquí no va a caber. La diferencia de densidades entre el líquido y el vapor por la aceleración de la gravedad por la altura, ¿ok? De la columna hidrostática. Esa es la presión debido a la columna hidráulica, ¿ok? Donde el delta ρ es igual a densidad del líquido menos densidad del vapor. Ahora, por John Laplace, sabemos que hay un delta P debido a que hay una curvatura aquí. Y esa curvatura es igual a, vamos a simplificar pensando que es una esfera. ¿Ok? Que esto es parte de una esfera. ¿Ok? Ese menisco es parte de una esfera. Entonces, el delta P causado por esa curvatura es igual a 2 veces sigma entre R, ¿no? Como habíamos visto. Bien, como está en equilibrio, estas dos presiones, estos deltas P, se igualan. ¿Ok? Entonces, el delta P debido a la curvatura es igual al delta P debido al ascenso en la columna hidráulica. ¿Ok? Voy a reordenar esta ecuación en la donde vamos a agrupar las propiedades del líquido de un lado, ¿ok? Es decir, 2 veces sigma entre el delta ρ y aquí G, ¿ok? Y después del otro lado va a quedar la geometría del sistema, es decir, R y Z. ¿Ok? Este RZ se le llama la constante del capilar. ¿Ok? Vean entonces que del lado izquierdo están las propiedades del líquido, sigma, ρ y también G.
Y del lado derecho dejamos en este término R por Z en los términos geométricos de este capilar. ¿Okay? Así, vean, si nosotros conocemos la constante del capilar, es decir, medir el diámetro de este capilar y medir la altura a la cual asciende el líquido, y conocemos, por ejemplo, la densidad y conocemos la aceleración de la gravedad donde estamos haciendo el experimento, podemos conocer la tensión superficial. ¿Okay? Este es un método de determinación de tensión superficial que se llama por ascenso capilar. ¿Okay? Y simplemente estamos entonces equilibrando los deltas P involucrados. El delta P que viene de la curvatura y el delta P hidráulico. De acuerdo. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Bien, entonces en nuestro sistema, en este menisco, veríamos entonces que la presión es mayor de este lado y de este lado inferior es menor la presión. Que por eso se empuja hacia el menisco. Ahora hay otro tipo de, esto es cuando el líquido sí moja al capilar, es decir, si hay mojado. Vean cómo asciende, ¿no? El líquido trepa por las paredes y asciende, creando esta curvatura, pero, por ejemplo, en otro tipo de materiales, podemos tener un menisco de este estilo. ¿Ok? Aquí, si tenemos este caso, no hay mojado. De acuerdo. Este caso, por ejemplo, se puede dar en, si tenemos una gota de mercurio sobre vidrio, el mercurio no moja el vidrio, forma esferitas. ¿Okay? Si ascendemos si ascendemos por un capilar, un volumen de mercurio y el capilar es de vidrio, va a tener un menisco invertido. ¿Ok? No quiere tener contacto con el vidrio. Por eso forma un menisco que llamamos que está al revés, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, en otro menisco, donde sí tengamos mojado, okay, esto va a tener un ángulo de contacto igual a 0, ok, y hay un mojado, ok. Entonces podemos hacer un ejercicio rápidamente.
Entonces, tensión superficial por obtención por altura de un capilar. Entonces nuestra ecuación es, aquí podemos usar la ecuación, esta igualdad, 2 veces sigma R igual a rho. Vean que ya desprecio la densidad del vapor. Le puedo poner G por H, le puedo poner Z. Ustedes lo pueden encontrar de varias maneras. Por ejemplo, queremos encontrar a qué altura va a llegar un líquido en un capilar. Si el líquido tiene una densidad de 0.850 gramos centímetro cúbico, tiene una tensión superficial de 32 milinewtons por metro. Este experimento se hace en Ciudad Universitaria, es decir, la G es 977 centímetros segundo cuadrado. Y el radio del capilar se mide y es de 0.01 centímetros. Entonces ustedes pueden calcular qué altura va a ascender ese líquido. Entonces, cuando lo calculen, me pueden decir para ver si estamos en lo correcto. Muy bien, Brandon, aquí en el chat nos dice 7.7, pero ¿qué unidades tiene ese 7.7? Bueno, Edgardo nos dice 7.46 centímetros. Bueno, ustedes pueden comprobar que esto es igual a 7.7 centímetros. ¿De acuerdo? Vean, este es el método más sencillo que hay para encontrar tensión superficial de un líquido, ¿no? Lo metemos a un capilar y dependiendo de cuánto ascienda este H, podemos calcular esta tensión superficial. ¿Ok? Bien, ustedes ya lo comprueban. Vean, este efecto capilar tiene una aplicación muy famosa en cuanto a... Voy a cambiar de diapositiva. Este efecto capilar, este ascenso por las paredes de un vidrio, ustedes lo pueden buscar.
una aplicación interesante son las lágrimas del vino. Ok, también se le llama, creo que en inglés es wine legs. Ok. Ok, el vino está llorando, pero ¿por qué dice eso? Bien, tenemos una copa de vino. Ustedes saben que una copa de vino no es exactamente una esfera, sino que tiene cierta curvatura, ¿no? Dependiendo del vino que ustedes estén tomando, se recomiendan distintos tipos de copa. Pero bueno, esta es una copa normal. Y tiene cierto nivel de líquido, no se llena hasta el borde de una copa de vino, sino que más o menos un tercio de vino, ¿no? Y aquí está nuestro vino. Y aquí está nuestra copa. Bien, si nos acercamos a la pared del vino y el contacto con el vidrio, que vamos a observar, que, voy a dibujarlo acá, el vino asciende, ¿ok? Hacia hacia recorrer las paredes del vidrio, así, ¿ok? Y después de cierto tiempo, en la pared del vino, de la copa, vamos a alejarnos un poco. Después de un cierto tiempo, si vemos ahora la parte superior de la copa, va a aparecer una capa de vino sobre el nivel del líquido. El líquido está acá abajo. Y ascendió un poco, ¿no? Por efecto capilar. Y en la parte de arriba empieza a verse este tipo de lágrimas, ¿no? Ok. No forman parte del cuerpo del líquido principal, sino que en la parte superior hay sobre toda la superficie, hay este goteo, ¿no? Estas lágrimas que se están formando en la parte superior. Bien, hay una explicación en la que estamos dependiendo de la tensión superficial de la mezcla, que es básicamente agua etanol. ¿Ok? La tensión superficial crea este ascenso por el vidrio, pero también se está evaporando. ¿Ok? Así que tenemos esas dos tendencias, la tensión superficial contra la evaporación, es decir, está disminuyendo el contenido de etanol. ¿Ok? Así que cuando llega a cierta altura, los vapores del vino vuelven a condensarse porque ahora tiene una mayor tensión superficial. ¿Ok? Entonces se condensa en la parte de la copa, en la parte de arriba, porque la tensión superficial ya cambió porque se estuvo evaporando el vino. ¿Ok? Entonces en la parte de arriba se crean estas llamadas lágrimas. Y también depende de varias cosas. Por ejemplo, del contenido. Ustedes saben que en la fermentación de esta bebida se crea glicerina. Dependiendo de cómo se vean esas lágrimas, podemos inferir el contenido de glicerina, o también se puede relacionar con los taninos, que son los que les dan color, y con los polifenoles, ¿ok? Que son los que nos dan dolor de cabeza. Entonces, es interesante, ¿no? Este experimento, dependiendo de la calidad del vino, este fenómeno
va a tener distinta forma, ¿no? Esas lágrimas van a ser distintas dependiendo de la forma de la copa, de la temperatura, es decir, de la evaporación y del contenido de glicerina, de taninos y de polifenoles. ¿De acuerdo? También, si les interesa, hay otro efecto. Y bueno, esto también se le reconoce o lo pueden buscar como el efecto Marangoni. ¿Ok? No es muy como estrictamente el efecto Marangoni, pero tiene que ver. Otro efecto curioso de la capilaridad, que también tiene que ver con comida, es el mundialmente famoso ¿ok? Sí, dice Cheerios o Fruity Loopies, lo que ustedes quieran. Entonces, en nuestro bowl de cereal, ¿ok? Que aquí tenemos esta, aquí flotando en la leche orgánica, sin hormonas, sin lactosa, tenemos a nuestros amigos los Cheerios flotando, ¿no? Entonces, el efecto Cheerio es que debido a la curvatura, que alrededor de la unidad estructural que llamamos Cheerio o Fruity Looping, ¿ok? En la superficie con la leche también modifica la interfase. ¿Ok? Esta es la L y este es el Cheerio. Entonces modifica el arreglo estructural de la superficie y entonces crea una aceleración. Es decir, los chirrios van a acelerarse sin que ustedes los muevan y van a querer compactarse en un cúmulo de cereal, ¿ok? Debido a que estamos modificando la interfase de esta superficie con los chirrios, ¿ok? Entonces, al final, si vemos en un plano superior, el cereal, los chirrios van a querer ir hacia las paredes y aglomerarse, ¿de acuerdo? Para equilibrar las fuerzas de superficie que hay debido a su presencia. Esto lo pueden verificar no solo en los chirrios, ¿ok? Sino lo pueden ver en los Fruit Loops. Lo pueden ver también en las burbujas de un cappuccino o de un café. Si tiene burbujas en ese café, si tiene espuma, esa espuma, ustedes vean si quieren alejar una de estas estructuras, solita va a tender a aglomerarse en otro sistema, ¿no? De estas pequeñas partículas, ¿ok? También esto es consecuencia del efecto Marangoni, ¿ok? Y esto está publicado, no crean que lo descubrí un domingo en la mañana, ¿no? Lo descubrí un domingo en la mañana y después vi que ya alguien más lo había descubierto y había publicado este efecto, ¿no? En sí, las ecuaciones involucradas son bastante complicadas porque son función del tamaño de la unidad estructural y de la densidad de la leche y del número de moléculas que hay aquí. Bueno, no moléculas, sino
Chirrios. ¿Ok? Pero sí habla del flujo de Marangoni. Es decir, en una superficie, ¿ok? Podemos tener distintas concentraciones. ¿Ok? Por ejemplo, así. En este lado tener una concentración 1 y del otro lado de la superficie una concentración 2. ¿Ok? Entonces va a haber un flujo para equilibrar las tensiones, las concentraciones. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la idea del flujo Marangoni, equilibrar las diferencias de concentración en la superficie. ¿Okay? Bueno. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la ecuación de Kelvin, que también tiene que ver con las pequeñas burbujas, las pequeñas... ese efecto también es en el barco de jabón. Sí, es parecido allí. Lo que nos dice Edgardo, voy a cambiar de diapositiva, es que tenemos sobre una superficie de agua, colocamos una especie de barquito que puede ser creado con plástico. ¿Ok? Y esto es agua, ¿no? Está rodeado de agua. Y nosotros ingresamos al sistema en la parte de parte de atrás del barquito, cambiamos la tensión superficial ingresando un jabón o detergente, ¿no? Eso va a crear una diferencia de tensiones superficiales. Vean, aquí hay la tensión superficial del agua, pero en los alrededores de donde colocamos el detergente, la tensión superficial es distinta, ¿no? La tensión creada por el detergente. Entonces crea una aceleración precisamente por el cambio de tensión superficial y eso hace que se mueva solo el barquito. ¿Ok? Eso lo pueden hacer si recortan una tarjeta de plástico pequeña, más o menos de 2 centímetros de diámetro. No de diámetro. Que esto mida 2 centímetros. Ok, una tarjeta plástica que ya no sirvan, la recortan en esta forma, lo colocan en una charola con agua y detrás llamamos en el motor, ingresan el detergente, una gota de acción, de salvo, de down, de lo que tengan aquí, y va a empezar a moverse solo. ¿Okay? Por la aceleración debido a que hay una diferencia de concentraciones en la superficie. Bien, ahora sí voy a hablarles de la ecuación de Kelvin. Bien, para esta ecuación vamos a necesitar considerar el equilibrio entre una gota de líquido y su vapor. ¿Ok? En este caso, vean, tenemos una gota de líquido en equilibrio con su vapor. O también podemos considerar una burbuja en equilibrio con el líquido. ¿Ok? Por ejemplo, esto es un rocío y esto es una burbuja, ¿no? Bien, esto lo vamos a considerar como que el vapor es un gas ideal. ¿De acuerdo?
Y vamos a usar entonces un potencial termodinámico que nos describa este contacto en ambos casos. ¿Ok? En ambos casos tenemos una curvatura, líquido-vapor o vapor-líquido. ¿Ok? Entonces vamos a usar el potencial termodinámico, energía de Gibbs, que es igual a la menos entropía molar por diferencial de temperatura más volumen molar, diferencial de presión, más el término que engloba los potenciales químicos y el cambio en número de moles. ¿Okay? Entonces esto es un proceso isotérmico, así que se va el término de temperatura y no va a haber cambio en composición, con lo que se va ese término. Así nos queda que la energía de Gibbs está cambiando de acuerdo a volumen molar con respecto a cambios en la presión. Ok, entonces vamos a resolver qué pasa si tenemos un líquido en equilibrio con su vapor, que es este caso, ¿no? Una gota de líquido. A partir de esta ecuación, vamos a asumir que es de un cierto radio esta gotita, ¿ok? Y vamos a integrar sobre ese radio, ¿ok? Entonces vamos a, es el volumen molar y entre qué límites, entre que el radio es infinito, este omega es el radio, y un radio que estamos observando. ¿Ok? Vean que recuerden que cuando el radio es infinito, desaparece el delta P. ¿Ok? No hay curvatura, por lo tanto no hay delta P debido a la curvatura. ¿Ok? Entonces nos queda, si resolvemos la integral, que el delta G es igual al volumen molar por el cambio de presión. ¿Ok? ¿Y qué cambio de presión es él? Es 2 veces sigma por el radio, entre el radio de la gotita. ¿Ok? Solamente necesitábamos saber cuál es el delta P cuando se tiene este radio que se llama omega. Bien, ahora del otro lado vamos a hacer el de vapor en equilibrio, el cual cumple la ley del gas ideal, PV igual a RT, este es el volumen molar. Entonces, vamos a integrar otra vez. Sabemos que el volumen es RT entre P, de despejar esta ecuación del gas ideal. ¿Ok? Y entonces sustituimos el volumen aquí y nos encontramos con esta ecuación. Los límites son la presión de vapor. ¿Ok? La presión de vapor nos indica una presión en una superficie donde no hay curvatura y hasta una presión donde sí hay curvatura. Esos son los dos límites para nuestra ecuación, que viene del gas ideal. Entonces, este delta G es igual a RT, logaritmo natural de la presión en la superficie curva entre la presión de vapor. Ok, ahora estos dos deltas G, vamos a ver cómo están en equilibrio. Vamos a equilibrar estos dos ecuaciones. Tenemos el vapor y el líquido. Cada uno lo obtenemos con respecto a los parámetros Profe, propios. ¿Sí? El P con la P con el cerito, ¿qué significaba? Presión de vapor. Gracias. Ok. Bien, entonces la de arriba es la presión por curvatura y la de abajo es la presión de vapor o de Antoine. Ok, presión de vapor, la que calculamos con la ecuación de Antoine. Entonces estamos comparando dos presiones, una presión de un sistema sin curvatura,
que es la presión de vapor, comparándolo con la presión debido a que hay una curvatura. Entonces vamos a igualar estos dos delta Gs y llegamos a esta ecuación. Ok, esta es la ecuación de Kelvin para una gota de líquido en equilibrio con su vapor. Y también es la ecuación para una burbuja de vapor. Ok, es la misma. Ahora, este signo menos indica que hay una curvatura negativa en la superficie del líquido. Ok, vean que aquí en la gota de líquido teníamos la esfera, que era el líquido en sí, pero en el otro caso, el líquido tiene una curvatura negativa, que es el vapor. Por eso es este signo negativo. Bien, entonces nos está diciendo que la presión de vapor de una gota será mayor que la del mismo líquido en una superficie plana. Ok, eso ya lo sabíamos debido a que hay una curvatura en el sistema con curvatura, es decir, la gota, por ejemplo, allí hay una mayor presión que en una superficie plana. Esta ecuación, vean que el diámetro o el radio a omega está en el denominador, por lo que si esto es muy pequeño, si omega es muy pequeño, el radio es muy pequeño, las gotas pequeñas tienden a evaporarse. ¿Ok? Profe, Sí. porque no entendí muy bien cómo era lo del signo negativo. Ok. Aquí en el primer caso es positivo Ajá, porque tenemos una esfera de líquido. ok. En ese caso, la curvatura con respecto al líquido es positiva, ¿no? Es una esfera. Ajá. En cambio, en este caso, el líquido es el que está envolviendo, está como envolviendo a una superficie, que no es el líquido. Ok. O sea, para denotar que ahora el líquido es quien envuelve a esta superficie, Ajá. tenemos el signo negativo. Ok, ok, ok. Ajá. Bien, en el otro caso, por ejemplo, en el vapor, al haber un signo negativo, nos dice que las partículas grandes van a aumentar de tamaño. ¿Ok? Bien, vamos a ver estas dos ecuaciones para que nos quede más claro, ¿no? Qué está sucediendo y qué está compitiendo. Vean, si graficamos RT logaritmo natural de la presión por la curvatura entre la presión de vapor, vean, acá abajo está lo que decíamos, ¿no? Este es el signo negativo. Y está creciendo el radio. ¿Ok? En el caso de una gota, si nos colocamos aquí, en este punto, se puede ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Dependiendo del radio que tenga esta gotita. ¿Ok? Es decir, si desaparece o no, depende si aumenta su presión interna. ¿Ok? En el caso de la burbuja, vean que tiene una tendencia contraria. Es decir, conforme aumenta el radio,
en la burbuja va aumentando la presión y en la gota va disminuyendo. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico. Por ejemplo, aquí en una partícula sobre la cual se empieza a condensar un líquido, aún puede aumentar el radio. ¿Ok? Puede ir aumentando el radio de acuerdo a la ecuación de Kelvin. Entonces, este incremento, por ejemplo, si esto es vapor y este es el líquido, esta gota va a ir creciendo hasta la precipitación, es decir, lo que llamamos lluvia, ¿no? Por ejemplo, vean que si estas son partículas suspendidas en el aire atmosférico, las que son las que llaman PM10 o PM2.5, el agua puede condensarse sobre ellas como puntos de nucleación y a partir de eso va a ir aumentando el volumen de agua hasta que precipita. ¿Ok? Entonces, entre más contaminado esté un ambiente, se va a formar o es más probable que precipite, ¿no? En forma de lluvia. Esto lo vemos en lugares contaminados, como aquí en la Ciudad de México. En la época de lluvias, ahora es muy común que llueva con muchísima intensidad debido a que hay una mayor presencia de estas partículas que favorecen la precipitación. ¿Ok? En lugares poco contaminados, la precipitación es simplemente función de el balance entre la humedad del aire y la temperatura. Con lo que en lugares no tan contaminados podemos tener una lluvia ligera pero constante durante 8 horas, por ejemplo, que está cayendo la precipitación, pero en lugares contaminados se tienen lluvias que en 45 minutos cae la cantidad de agua que debería caer en 8 horas. ¿Ok? Debido a la presencia de estos puntos de nucleación, estas partículas suspendidas, esta contaminación, hace que se acelere el proceso de precipitación y tengamos volúmenes de lluvia mucho mayores a los que se esperaría, ¿no? Ok. Bien, en superficies irregulares, por ejemplo, en paredes, como en un pozo fracturado de petróleo, en las superficies irregulares también podemos tener nucleaciones, ¿no? Este líquido se acumula en los poros, ¿ok? O aprovecha la superficie irregular para, a partir de esta superficie, puede crecer, ¿ok? Y entonces, si crece, pues se desliza, ¿no? Y ya hay una especie de drenaje, ¿ok? Esto no ocurriría si hubiera una pared sólida, una pared lisa. No habría puntos de nucleación donde la gotita se coloque y comience a aumentar de radio. ¿Hasta cuál? Hasta que se desliza porque ya aumentó de volumen. Por ejemplo, la siembra de nubes. Tenemos aquí un sistema que queremos modificar, es decir, la mezcla agua-hielo que está en las nubes. ¿Ok? Vamos a sembrar partículas, por ejemplo, con una avioneta. Estas partículas
puede ser yodo ionizado, que al contacto con esta nube crea puntos de nucleación, ¿ok? Y esos puntos de nucleación hacen que se precipite el agua, ¿no? Entonces aquí estamos procurando que el agua que está en esta parte se condense sobre esas partículas y caiga la lluvia, ¿ok? Esto se hace, por ejemplo, me parece que en China, en 2008, para los Juegos Olímpicos, esa época de lluvias fue en agosto, entonces sembraban nubes antes de que llegaran al lugar del evento, ¿no? Entonces, antes de que llegara la nube al lugar de la competencia, se sembraba este tipo de partículas para garantizar que se precipitara, se descargara la lluvia antes de llegar a la competencia. Esto Profe, también, sí. ¿y no tiene como consecuencias justo estar como, bueno, pues que caiga en todas partes como, no sé, lo que quede del yodo? Eso sí, tendríamos que investigarlo, pero supongo que sí, se acumularía en el suelo. No sé cuál sea la movilidad del yodo en el suelo, pero bueno, sí tendríamos un suelo enriquecido, ¿verdad? Con estas partículas. Se irían al suelo. Yo quiero pensar que no causan mayor conflicto, porque eso es lo que se usa, ¿no? Entonces, las ciudades contaminadas nos robamos la lluvia de los alrededores. Creo que sí. No sé si nos robemos, pero más bien la lluvia que nos corresponde debido a la evaporación, sí la estamos modificando debido a que hay mayor contaminación, es decir, estamos procurando que haya puntos de nucleación sobre la cual la lluvia se condensa y caiga de una manera que no corresponde a los ciclos naturales, ¿no? Lo que les decía, que en otras partes llueve suavemente durante 6, 8 horas, pero aquí hemos observado últimamente que en 45 minutos llueve lo que corresponde a esas 6 u 8 horas. Okay, no sé si les suene familiar, ¿no? Pero las inundaciones que tenemos aquí es por la gran volumen que cae en muy corto tiempo. Okay, debido a esta contaminación, a estos puntos de nucleación que forman las partículas suspendidas. Bueno, Sí. le vamos a dejar aquí, pero la próxima clase vamos a hablar más de esta ecuación de Kelvin, para que nos quede más claro, y también vamos a hablar de espumas. ¿Ok? Y con eso ya terminaríamos las sesiones. De acuerdo. Ya estoy recibiendo sus entregas del proyecto, así que los que faltan, pues apúrense, ¿no? Eso hasta hoy.